Buenas tardes. Hoy la investigadora Kelly González le hablará de cómo está estructurado el capítulo 1 por medio de un ensayo. La estructura del capítulo 1 es la siguiente. Planteamiento del problema, interrogantes, objetivo general, objetivos específicos, justificación, variables y tipo de variables, cuadro de variables y por último referencias bibliográficas. Este capítulo tiene varios elementos que se irán mencionando y explicando poco a poco. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es seleccionar el tema que se va a investigar. Para ello es fundamental decidir concretamente el contenido el cual se investigará, ya que se deben establecer pautas a la hora de recolectar información. Ahora bien, para formular el planteamiento del problema, como se dijo anteriormente, se deben seguir normas para la investigación previa al tema, para poder así describir desde lo macro a lo micro la situación que se va a estudiar, asentándola con su respectivo argumento que permita percibir su origen. Para realizar un buen planteamiento del problema es fundamental basarse en estudios anteriores. Se recomienda hacerse las siguientes interrogantes para poder plantearse un problema. Interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? Teniendo en cuenta la dificultad al momento de identificar un problema de investigación, se hacen algunas sugerencias que pueden dar respuestas a interrogantes científicas. Optar por problemas prácticos, bien sea en el ámbito laboral, estudiantil, comunitarios, entre otros. Hacer investigaciones de la bibliografía e investigaciones sobre el tema. Consultar con especialistas en el área. Y normas de investigación determinadas por instituciones. Ahora bien, para la formulación del problema, se recomienda la elaboración de una o varias preguntas que manifiesten con claridad los aspectos desconocidos que marcan el inicio de la investigación, de los cuales son preguntas de formas interrogativas, declarativas, y sus respuestas deben carecer de expresiones que impliquen juicios de valor, bueno, malo, mejor, que no originen respuestas sí o no, y que estén delimitados en cuanto a tiempo, espacio y población. Ya una vez formulado el planteamiento del problema, se deben crear los objetivos, que son los que llevarán la investigación y serán los parámetros de evaluación al terminar el proceso. Determinará si la investigación está completa o si los objetivos no fueron claros. Los resultados no cumplirán las expectativas que se tenían inicialmente. Por lo tanto, de suma importancia tener claro la definición de los objetivos de la investigación. Muy bien, para crear dichos objetivos se plantean las siguientes funciones. Los objetivos deben cumplir la función de dirección de la investigación, es decir, saber con exactitud cuáles son los aspectos del tema de investigación que nos interesa conocer. Los objetivos específicos deben formularse en función de indicadores que se pretenden medir para asegurar que los resultados de la investigación corresponden a los objetivos que inicialmente fueron propuestos. Al momento de finalizar la investigación de objetivos, deben cumplir con el propósito de la investigación y responder a la pregunta de la investigación. Ahora bien, objetivo general. Es recomendable formularse un solo objetivo general, que esté bien formulado y corresponda directamente a la pregunta de investigación, siendo así suficiente para lograr el propósito de estudio. El objetivo general tiene como atributo el ser cualitativo. También en él, lo esencial es la calidad, pero ya no es un valor ni es permanente. Integral, ya que cuando menos integra a dos objetivos específicos. Terminal, al cumplirse su plazo, se acaba, no es permanente. Semánticamente corresponde decir que al objetivo general se le alcanza una sola vez. Objetivos específicos. Se deben formular tanto objetivos específicos como indicadores se pretendan medir, además de que deben corresponder con el objetivo general.
Los objetivos específicos tienen como atributos ser cualitativos. Constituyen el último o menor nivel de propósito. En lo esencial es la claridad. Conductuales. Se centran en enunciar lo que les corresponde hacer conductualmente a los que se asumen el propósito como responsabilidad. Y específico, sin exceder lo extrañado con el objetivo general de que forman parte. Precisan, detallan más finamente o completamente parte del objetivo general. Características que deben cumplir los objetivos. Es importante establecer objetivos factibles de realizar y para ello deben cumplirse las siguientes características. Tener una redacción clara. Un objetivo debe ser comprensible para que la persona que lo lea entienda lo que pretende lograrse. Correspondencia con la pregunta de investigación. La pregunta de la investigación es la guía general que orienta al investigador y debe estar relacionada entre sí. Mensurable. Los objetivos generales y específicos deben realizarse dentro de la investigación para así poder medirse con la información recolectada con el apoyo de los instrumentos de investigación. Justificación. La justificación es exponer la motivación e interés que impulsó al investigador a plantear la investigación y asimismo elegir el tema. Que esta justificación debe sustentarse en hechos reales. Hay que resaltar que al momento de realizar la justificación debe llegar a un objetivo bien definido. Se debe tomar en cuenta ciertos criterios para poder establecer y evaluar el estudio del problema como son. Conveniente. En cuanto al propósito académico o de utilidad social, el sentido de la urgencia. ¿Para qué servirá y a quién le servirá? Relevancia social, trascendencia, utilidad y beneficios. Implicaciones prácticas. ¿Realmente tiene algún uso la información? Valor teórico. ¿Se va a cumplir algún hueco del conocimiento? Y por último, utilidad metodológica. ¿Se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y recolectar información? Variables y tipos de variables. Las variables de investigación son las distintas características o propiedades de los seres vivos, objetos o fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse, medirse, ser objetos de análisis y controlarse durante el proceso de una investigación. Tipos de variables. Se clasifican las variables según la investigación, según su naturaleza. Las tenemos cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son variables que representan un atributo del individuo o del objeto en cuestión, por lo que su representación no es numérica. Las cuantitativas son aquellas variables que pueden ser medidas o sometidas a conteo. Según su complejidad, las tenemos simples o complejas. Las simples son las variables que se expresan directamente a través de un número o una cualidad. Las complejas son las variables que descomponen o dividen inicialmente en varias generalidades, porque no pueden ser estudiadas como un todo. Por tanto, cada parte es definida individualmente, según su función o relación. Las tenemos independientes, dependientes, intervenientes, confusoras. Las independientes son aquellas que ocasionan cambios en otras variables. Las variables independientes son utilizadas o manipuladas por el investigador para explicar el fenómeno observado. Las dependientes son las variables modificadas por la acción de la variable independiente. Son las que miden y originan los resultados de la investigación. Las intervenientes o mediadoras, estas variables se interponen entre las variables independientes y la dependiente, pudiendo intervenir en la respuesta de esta última. Deben ser identificadas y controladas para que los resultados obtenidos procedan de la variable independiente. Confusora o extraña. Estas variables afectan tanto a la variable dependiente como a la independiente. Según el nivel de medición, la tenemos ordinales, nominales, de intervalo y por último de razón. Las ordinales, en estas variables se establece un orden en los valores o características que definen. De intervalo, en esta variable los elementos que la componen o son clasificados en categorías que siguen un orden de grado. La de razón, estas variables tienen las propiedades de las ordinales y las de intervalo.
Por último, tenemos el cuadro de variables. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está establecido el cuadro de variables. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el objetivo general, luego colocar los objetivos específicos, la variable que se va a trabajar, la dimensión en que vamos a trabajar o en que la estamos aplicando y los indicadores. Por último, tenemos las referencias bibliográficas, que fue de donde obtuvimos toda la información que les acabo de dar. Tenemos el proyecto de investigación, Inducción a la Metodología Científica, la quinta edición de Firias Arias. Investigación, Fundamentos y Metodología, segunda edición de Alma de Cid, Rosemary y Méndez Franco Sandoval. Tenemos otra información que saqué, lo que es la justificación, una página web, metodología, blog, justificación, objetivos y bases. Y también tenemos LIFEDER, variables de investigación. Y por último, tesis de investigación, blog. Listo. Espero que les haya gustado mi ensayo, capítulo 1. Buenas tardes.